Salvador. Regocíjense en su salvación. Abran sus puertas y todos cantan. ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? Ven, ven, canta con nosotros. Sobre mí, ven, danza entre nosotros, ven, trae tu gloria aquí. Vamos a humillar tu corazón delante de Él. Al Salvador y regocíjense en su salvación. Abran sus puertas y todos cantan. ¿A quién fue? ¿Quién es y quién vendrá? ¿A quién fue? Que vendrá. Decimos fuerte. Ven, canta con nosotros. Ven, con gozo sobre mí. Y ven, danza entre nosotros. Amén. Ángeles cantan al gran yo soy, y tu alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy. Nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy. Tu alabanza nace en la tierra como el sol. Ángeles cantan al gran yo soy. Con nosotros y ven con gozo sobre mí y ven, danza entre nosotros y ven, trae tu gloria aquí. Vamos, iglesia, y ven, canta con nosotros. Ven, gozo sobre mí.
al Señor. A los 13 años, cuando yo entré a la secundaria, vivía en Cerritos. Yo era un tipo muy extrovertido. Lo platicábamos hace 2 viernes en Visión Más. Estamos llevando una serie que se llama Los No, y les contaba una historia de que yo andaba ahí de coquetón. ¿No está mi esposa? Sí, no está, anda con los niños. Entonces te lo puedo contar antes que llegue. Y haz de cuenta que pues a mis 13 años, en ese entonces, pues los de Visión Youth y Visión Más me entenderán que ahí andas mandando saludar a alguna chica que te gustó, ¿no? Entonces a mí me atrajo una chica y pues yo la mandé saludar y me dijo que no. Y pues me batió, ¿verdad? Y no sé por qué, pero eso me pegó muy feo. Me volví alguien muy tímido y dije, nunca más yo me voy a atrever a hacer cosas así. Yo nunca más voy a ser extrovertido. Y comencé a formar una personalidad en mí de estarme hasta allá en la esquina, de no convivir con nadie, de cuando rompían la piñata en las fiestas, yo nunca pasaba, no jugaba con nadie, no me gustaba salir. Mis amigos en la secundaria estaban todo el tiempo afuera en el parque jugando. Yo me perdí muchos de esos tiempos por estar encerrado, aislado en mi casa. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque vivir y compartir la palabra de Dios no va a suceder si tú y yo estamos aislados. Di conmigo, aislado. Otra vez, aislado. Eso, muy bien. Y vamos a abrir la Biblia, amén. Vamos a irnos a Mateo. Bueno, vamos a irnos mejor a Lucas capítulo 3, del 3 al 9. Vamos a estar leyendo una historia en donde Juan el Bautista está predicando la palabra de Dios, está hablando acerca de Jesús, el que vendría, amén. Ya lo tenemos. San Lucas capítulo 3, versículo 3 al 9, amén. ¿Ya estamos ahí? Dice: y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y todo monte y collado. Siguiente: y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras. Pon atención ahí. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de nosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Quiero ponerte en contexto lo que Juan estaba predicando. Juan el Bautista, para empezar, no era un predicador común como los que conocemos hoy en día, que están en las congregaciones. La predicación, el estilo de predicación de Juan el Bautista, ¿me lo puedes bajar un poquito? Que está
Juan el Bautista era en el desierto. Su vestimenta era de pelo de camello. Él comía langostas, se alimentaba de miel. Esa era su dieta, ¿verdad? Y para los que iban a escuchar el mensaje de Juan el Bautista, tenían que caminar kilómetros. Lo habíamos platicado hace mucho, kilómetros para salir al desierto y llegar, que terminara la alabanza y que después se parara Juan el Bautista y dijera: raza de víboras. Y yo me imagino a esta gente ahí escuchando el mensaje de Juan el Bautista, medio sacados de onda, ¿no? Por el tipo que les estaba predicando allá enfrente y cómo compartía el mensaje. Así que eso es una excusa para mí, para que no te saques de onda por lo que a veces digo. Trato siempre de dar el mensaje que Dios me da a mí y compartírtelo a ti, amén. El rollo era que Juan el Bautista tenía el Espíritu Santo dentro de él, y cuando él predicaba, aunque fuera así de fuerte, la gente se convencía de pecado. Hoy en día, paréntesis, nos la pasamos buscando palabras que no traten de atacar tan directamente a las personas como tú y como yo, que nos sentamos en esas sillas y que escuchamos un mensaje revelador a nuestras vidas, ¿verdad? Y que si estuviéramos en aquella temporada, pues fuera muy raro escuchar un mensaje amable, bonito. En la boca de Juan el Bautista era muy fuerte, y aún así la gente estaba convencida de su pecado y de su error. Lo que quiero llevarte es que Juan el Bautista les decía: arrepiéntanse y bautícense, amén. Y sabes, la gente, aún con el mensaje tan fuerte, venían y se arrepentían y eran bautizados. Ahora, el contexto que estaban viviendo en ese tiempo los judíos es que había judíos que seguían a Cristo y judíos que eran muy religiosos, y había también gente como tú y como yo, normales, ¿verdad? Que no eran judíos, que eran de otros pueblos y que les llamaban los gentiles. Di conmigo: gentiles. Gentiles. Di conmigo: gentiles. Gentiles. Y esa gente era somos, en ese momento éramos los discriminados, los que no seguían la ley al 100. Y un judío nos podía ver en aquel entonces como alguien menos, como alguien insignificante, porque Cristo Jesús decía la palabra que había venido solo a los judíos. Entonces, pues en esa temporada todos los gentiles eran cualquier otra persona insignificante para Dios y para ellos. Entonces ellos veían a los gentiles, a nosotros nos veían por encima del hombro, ¿no? Y sabes, cuando Juan el Bautista comienza a predicar, les dice a todos: raza de víboras, arrepiéntanse y bautícense. Y esto traía un convencimiento en los gentiles, en los judíos religiosos y en los judíos que seguían a Cristo, y todos se arrepentían y se bautizaban. ¿Eso qué significaba? Que, un ejemplo, yo como judío ortodoxo que seguía al 100 la ley, tenía que entender que aquel bautismo que necesitaba en agua tendría que primero que ser una decisión en mí de darme cuenta que yo era igual que cualquier otro gentil, que mi religión no había cambiado nada en mí y que era igual que todos los demás. ¿Y por qué te conté esta historia de cómo era tan tímido en la secundaria? Porque no me gustaba pasar tiempo con la gente. No me gustaba ir con mis papás cuando iban a visitar a otros hermanos. Me gustaba estar en mi cuarto, me gustaba estar solo. Y de cierta manera es bueno, pero para la iglesia del día de hoy no es bueno. Dilo conmigo: no es bueno. No es bueno estar solo. No es bueno. Y sabes, estos judíos que escuchaban a Juan el Bautista predicar se daban cuenta que habían hecho una separación entre ellos y los gentiles que no servía de nada. El aislarte
el pensar más de ti o menos de ti te separa de los demás. Y esa barrera que pones no sirve de nada. No es bueno estar solo. Dilo conmigo, no es bueno estar solo. Amén. Y sabes, estos judíos decidían bautizarse una vez más, creyendo que el arrepentimiento, esa separación que habían hecho entre los gentiles y ellos religiosos, pues no había valido la pena, y que era mejor arrepentirse, aceptar su igualdad de estatus que los otros gentiles, y bautizarse y seguir a Cristo. Ese era el camino que Juan el Bautista estaba planteando. Y sabes, todos los que escuchaban su mensaje se arrepentían, se igualaban a los demás, se entendían, eran empáticos, se bautizaban y seguían a Cristo Jesús. ¿Y por qué te estoy contando esta historia? Porque el Señor estaba hablando a mi corazón y me decía: Eric, iglesia, necesitas ser humilde. Y esto es medio complicado para mí, porque en mi vida trato de no ser alguien agrandado, trato de no vestirme tan fufurufú, trato de compartir con amigos, trato de tener amigos en la iglesia, pero aún el Señor está tratando eso en mi vida, y sabes, quiere tratarlo también en ti. El día de hoy quiero hablarte acerca de la comunidad que el Señor quiere formar en nuestra iglesia, que es importante que no haya grupos de separación, que es importante que no se junten solo los darquetos allá, que los rockeros de este lado, que los fresas enfrente. No, es importante que entendamos que la iglesia es un solo cuerpo. Amén. Y que como iglesia mi tarea no es la alabanza, la predicación, me duermo 5 minutos, despierto 5 minutos, despierto, se acaba, Dios les bendiga y me voy a mi casa. La iglesia del día de hoy, del 2022, no es una iglesia separatista, no es una iglesia que tiene 2, 3 amigos y nada más. El día de hoy quiero que abras tu corazón y tu expectativa a que te contaba, yo fui muy alguien introvertido, que se guardaba, que no le gustaba convivir, y me di cuenta que convivir, que platicar, que sacar tema de conversación con alguien te ayuda a generar comunidad. Y uno de los primeros retos que el Señor hablaba y que el Señor quiere quitar de nuestra vida es el orgullo. Dilo conmigo, el orgullo. Amén. Lo quiere quitar con humildad. Amén. Solo puedes contrarrestar algo que está ahí dentro de tu corazón, sacándolo e insertando algo de Cristo en ti. Amén. Es una ley. Y vamos a irnos a Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Amén. Te lo voy a leer. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabes? El hermano Pedro les está diciendo: necesitas llevar el mensaje, necesitas vivir y compartir la palabra de Dios, porque este llamado, esta visión es para todos. Amén. Por eso es importante. Pedro exhortaba a los hermanos diciéndoles que sin verdadero arrepentimiento no podrían experimentar una verdadera conversión. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque es necesario que como iglesia volvamos a nuestro centro, que es Jesús, y quitar todo orgullo de nuestra vida. Sabes, más adelante lo vamos a ver, pero la Biblia y la historia de cómo el evangelio fue evolucionando, adivina de dónde en dónde fue. Fue de mesa en mesa. Y eso es algo muy interesante, porque
es bueno venir a la iglesia, siempre es bueno compartir con los demás. Pero sabes, en los tiempos bíblicos, cuando Jesús caminaba, iba y se sentaba a la mesa. ¿Y a la mesa qué te sientes? ¿A qué te sientas? A comer, a comer. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿A cuántos de los que están allá a tu lado, voltea allá a tu lado, vas a ver a gente muy guapa con su cubreboca? Voltea, vamos, voltea. ¿A cuántas de estas personas las has invitado a comer? Ahora voltea para acá enfrente. ¿A cuántas? No, no es cierto. Sabes, la palabra de Dios, el evangelio, se movía de mesa en mesa. De repente Jesús se sentaba con sus amigos a comer. ¿Y qué hacían? Comían, no hacían nada raro, comían. Y Cristo Jesús les empezaba a hablar de su amor. Cristo Jesús les empezaba a hablar de diferentes historias. Y de repente la gente se acercaba y la gente se dio cuenta que sentarse a la mesa con Jesús era algo histórico, algo que cambiaba el ambiente. Por eso la gente le decía: Jesús, te invito a comer. Ahora hazte esta pregunta: ¿alguna vez alguien te ha invitado a comer de esta iglesia? Y si tú dices: no, la verdad no, es que no estás siendo nada parecido a Jesús. Y el Señor me llamaba la atención y me decía: ¿quieres que la gente conviva contigo? ¿Quieres convivir con la gente? ¿Quieres hacer comunidad? Necesitas parecerte a mí. Amén. Sabes, la historia de la Biblia se movió en comunidad, en grupos pequeños, en grupos de alcance. Amén. ¿Cuántos vamos a un grupo de alcance? Levanta tu mano. No, no es cierto, no la levantes. Vamos a quedar todos mal. Desde aquí enfrente hasta allá vamos a quedar muy mal. Pero la comunidad es algo a lo que Cristo Jesús siempre nos llamó. Amén. Y vamos a irnos a Lucas capítulo 3, del 10 al 14. Está hablando Juan, está hablando Jesús, y les dice, y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, le preguntaban. Estamos regresando a los primeros versículos que leímos. La gente le preguntaba diciendo: ¿qué haremos? Y Juan les decía: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados: ¿qué haremos nosotros? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnies, y estén contentos con su salario. Juan les estaba predicando y les decía, primero Juan les dice: raza de víboras, arrepiéntanse. Y tanto es el poder del mensaje que Juan estaba dando, que la gente le empieza a decir: está bien, entendemos, pero dinos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Juan? Y unos publicanos le dicen: ¿qué hacemos? Y Juan les contesta. Y unos soldados les preguntan: ¿qué hacemos para encontrar la vida eterna? ¿Qué hacemos para ser salvos? ¿Qué hacemos para ser comunidad? Y Juan les contesta. Y esto me encanta porque es tan complicado el día de hoy poder dar un mensaje que sea directo como el que Juan el Bautista estaba compartiendo. Literal, la gente le estaba preguntando: ¿cómo le hago para que mi esposa y yo estemos bien? Y algún joven por ahí se levantó y le decía: ¿cómo le hago para ya no decir maldiciones? Algo directo, ¿verdad? O sea, la gente ya estaba abierta en su corazón diciéndole: ¿cómo salgo de mi situación? Y Juan, con el Espíritu Santo, les estaba contestando directo a la necesidad. Y sabes, hoy en día es tan complicado, número uno, que nosotros como congregantes abramos nuestro corazón y podamos pedir consejo de algo muy específico en nuestra vida. Y también es muy complicado lograr aceptar el consejo que alguien nos da de una manera directa, ¿verdad? Yo muchas veces he abierto mi corazón a mi pastor y me ha dicho: Eric, tienes que hacer esto. Eric, necesitas dejar esto. Y es complicado. Por eso el Señor quiere tratar con nosotros primeramente la humildad,
Porque esta gente, a pesar de que iban kilómetros recorridos a buscar un mensaje que les hablara de Cristo, no estaban con un corazón orgulloso. Simplemente, aunque les llamaron raza de víboras, ellos recurrieron a la humildad que había en sus corazones y le dijeron a Juan: dinos qué hacer. Y el Señor me hacía este cuestionamiento: ¿cuántas veces has usado tu humildad no para en el semáforo darle una moneda a quien está ahí, no para perdonar a alguien de manera interna, sino para ir y pedir perdón? ¿Cuántas veces has usado tu humildad para ir y aceptar el consejo, para ir y arrepentirte con alguien y decirle: perdóname, me equivoqué, te ofrezco una disculpa? ¿Cuántas veces usamos de la humildad para avanzar en nuestro camino? Y la verdad es que a veces evitamos ser humildes, evitamos la confrontación. En lo personal, a veces evito el humillarme en frente de otras personas, y es algo que el Señor quiere tratar en tu corazón y en el mío. La humildad es uno de los hábitos que se necesita practicar como iglesia. Humildad no es no tener, humildad es saber aceptar mi error, es saber aceptar mi lugar, es saber aceptar el lugar de los otros, y está basada en el amor. Cuán complicado es poder abrir mi corazón a un consejo de Dios, y cuán complicado es seguirlo. Necesito ser humilde. Y vamos a seguir leyendo desde el versículo 15, en mismo San Lucas 3, dice: como todo el pueblo estaba en expectativa, estamos hablando del mismo sermón que Juan el Bautista estaba dándoles, se preguntaban en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad, pon atención aquí, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo y su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se quemará. Ay, el Señor hablaba a mi corazón acerca de lo que Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto lo hemos leído innumerables veces, ¿verdad? ¿Alguna vez lo habías leído antes? Sí, ¿verdad? Desatar la correa de su calzado. ¿Y para qué? Y sabes, me di a la tarea de investigarlo, y sabes, el desatar la correa, pon atención aquí, pon mucha atención, el desatar las agujetas del calzado de alguien no era para otra cosa más que para lavarle los pies. Wow, qué interesante. ¿Y sabes de quién era esa tarea? Bueno, había siervos en las casas, el de mero abajo. Había uno que limpiaba los baños, había uno que le recogía la popó a los perros. Bueno, abajo, mero abajo, había alguien que se encargaba de lavarle los pies al amo y señor de la casa. Esa era la costumbre. Y fíjate, Juan en humildad está diciendo: no se crean que yo puedo ser algo, porque yo soy menos que esa persona que le lavaría los pies a Jesús. Imagínate qué interesante lo que Juan el Bautista está diciendo. Era el trabajo de la persona, del siervo de mero abajo en la cadena de siervos. Esa era su chamba. Y sabes, en ese entonces el recorrer 2 cuadras, 3 cuadras, 1 kilómetro, te llenaba los pies de tierra, porque no había tenis Nike, no había tus burras para el jale, no había eso. Había puros guaraches, o había gente que caminaba descalza. Imagínate lavarle los pies a alguien que había caminado 2 kilómetros, todo aterrado. Era importante porque sus pies ya no se veían, estaban todos llenos de tierra, ¿verdad? Y Juan en humildad nos dice: no se crean
que yo pueda ser alguien, porque yo solamente vengo a preparar el camino. Yo solamente soy menos que el que le lavaría los pies a Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan el Bautista. Imagínate tú y yo que somos. Ay, el Señor me decía: Eric, tienes que entender tu lugar. La iglesia el día de hoy tiene que entender su lugar. Hermano, mi tarea es estar aquí para servirte. Jesús vino a esta tierra no como el gran patriarca, no como el gran hombre al que todos nos deberíamos de humillar, sino que vino a servirnos. Y esto me asombra porque Juan el Bautista siguió la línea y dijo: yo no soy nada, y aquel que viene los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Yo solamente los bautizo en agua. Y el Señor me decía: Eric, necesitamos entender nuestro lugar. ¿Qué cosas puedes hacer tú y qué cosas puedes hacer en el poder de Cristo? Vivir y compartir la palabra no va a suceder si tú y yo estamos parados en una posición de soberbia, en una posición de orgullo, pensando que Cristo se mueve por mí y a través de mí, por lo que yo soy, por lo que yo hago. No, Cristo Jesús se mueve a través de ti, obra en ti, habla a través de ti por su sola gracia. Amén. Por eso es importante volver a la humildad a la que alguna vez por esa puerta o la puerta de allá atravesamos. No conocías a nadie y solamente el Espíritu Santo tocó tu corazón. Te arrepentiste y dijiste: Dios, entiendo mi posición, soy un pecador, yo no te merezco. Amén. Y no se trata de que te tires al suelo el día de hoy. Quiero que entiendas que eres salvo, que el Espíritu Santo está aquí para obrar a través de ti, pero que cuando el Espíritu Santo se mueve a través de mí, no es porque yo sea algo o porque yo lo merezca, o porque sea hijo de pastor, o porque sea amigo del pastor. Es por su sola gracia. Amén. ¿Quieres que Dios se mueva a través de ti? Amén. ¿Quieres que Dios se mueva en tu familia? Amén. Entiende tu posición, solo será por gracia. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Lucas capítulo 22, del 24 al 27. Dice: hubo también entre ellos una disputa, fíjate aquí, sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta en la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy en vosotros como el que sirve. Fíjate, ahí los discípulos ya llevaban un recorrido con Jesús, y Jesús había hecho obras a través de ellos. Jesús los había enviado. Y sabes, yo me imagino que ya empezaban a sentir que pues el suelo ya se le despegaba de los piecitos, ¿no? Ya empezaban a pensar que yo canto mejor que todos, yo predico mejor que todos, yo soy humilde. Y empezaban a decir: bueno, pues a ver, Jesús, imagínatelos ahí comiendo. Dinos cuál es tu favorito. Dinos quién es el más chido allá en el reino de los cielos. Dinos de una vez para pues ya tomar nuestras posiciones, ¿no? Decir: mira, pues a lo mejor Juan, el discípulo amado, es el mejor, ¿verdad? Y pues ya cada quien agarrar nuestro rol, y ya cada quien empezar a separar nuestra posición. Y Jesús les empieza a decir: ¿quién es el mayor? ¿Acaso cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y Jesús les dice: mas yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve.
Jesús les estaba diciendo: ¿quieres ser mayor? Sé el que más sirve. Amén. Eso es lo que Jesús nos quiere decir. ¿Quieres ser mejor que todos? Está bien, es bueno, pero tienes que ser el que más sirva. Y no vas a poder servir a otros si no tienes humildad en tu corazón, ¿verdad? Porque es muy complicado poner la silla a alguien que no amas. Es complicado ir ahí en el camión con tus audífonos y dejarle lugar al viejito, a la dama, y levantarte, tú que eres joven, ¿verdad? Es medio complicado porque yo no lo conozco, ¿verdad? Sin el amor y la humildad va a ser muy complicado el que tú y yo podamos servir a otros. Sabes, la iglesia está puesta aquí, Pajiel está puesto aquí para servir a su comunidad. Amén. Amén. No te noto convencido, pero fíjate, te decía que la palabra de Dios, la Biblia, en los tiempos de Jesús se movía a través de las mesas en donde la gente se sentaba a comer, se conocían. Ahora yo te hago una pregunta: de tus amigos, ¿cuántos hay aquí sentados? ¿Son menos que los dedos de tus dos manos? Hay algo que necesitamos atender. Si terminando la iglesia, si terminando el culto y dicen: varones, ayúdenos a poner las mesas, agarras una, la pones y no te vimos más, hay algo que atender ahí. Amén. Si te invitan a Visión Youth y tú dices: no, tengo tarea a esa hora, cuando tuviste toda la semana, hay algo que atender. Si se te acerca alguien de Visión Más y te dice: oye, te invito, el próximo viernes nos vamos a ver, estamos viendo nuestra serie No, vamos a ir al parque, vamos a salir de viaje, vamos a hacer muchas cosas. Ay, no, a mí no me gusta. Y fíjate, es algo que yo empecé a lidiar en mi corazón. Es que yo soy así es mi personalidad, y pues no es malo. Y sabes, hay un salmo que lo vamos a leer. Es Salmo 133, y algunos ya se lo saben, y dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos que les gusta en armonía. No, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y comienza a dar un ejemplo de lo que es tener amistad en la iglesia, de lo que es hacer comunidad. Y al último dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira lo que está diciendo el salmista. Está diciendo: qué bueno es ir a comer entre hermanos, qué bueno es tener amigos en la iglesia, porque ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Amén. Sabes, si esto es tan común en las iglesias, que hay grupos, hay grupitos, ¿verdad? Una de las cosas que hicimos en Visión Más, te lo voy a contar, y no lo hemos contado a nadie, ni en Visión Más, es que entrevistamos a algunas personas de otras iglesias que nos conocen y nos decían: batallan para abrir su círculo y dejar entrar a otros. ¡Wow! Y la iglesia no debería hacer eso. Como iglesia necesitamos abrirnos a los demás. Sí, es complicado, alguien te va a lastimar, sí, pero el costo de que alguien te ofenda y que después perdones y vuelvas a estar bien porque eres alguien humilde es menos que el costo de que alguien nunca se haya sentido como en casa Pajiel. Amén. Amén. Decimos: nos vamos a ver, vamos a salir allá, ¿de dónde? A las 4:30 de Casa Pajiel. Y hay gente que viene a la iglesia que nunca se ha sentido como en casa. Wow, y el Señor hacía sentir esto muy fuerte en mi corazón. Hay gente que se siente como una extraña, como una adoptada aquí. Y es necesario que tú, si te sientes así,
vuelvas a leer lo que dice Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para ti que te has sentido relegado, sabes, quiero decirte algo en nombre de nuestra iglesia: te amamos. Amén. ¿Hay alguien que pueda apoyarme con lo que estoy diciendo? Te amamos. Para ti que nos ves desde casa y que en todo el año no te hemos visto, te amamos. Queremos verte aquí. Queremos conocer a tus hijos, queremos conocer a tus jóvenes, queremos conocer tu matrimonio, queremos hacer amistad contigo. Amén. Y para ti que eres parte de Casa Pajiel, abre tu corazón. Es importante que no solamente convivas con los hermanos cuando es tiempo de culto, porque en los tiempos bíblicos no había como una liturgia, una forma de que se reunían todos los domingos, se reunían todos los miércoles, se reunían vía Zoom o iban a presencial, era de 11 a 1, no había un formato. Y damos gracias a Dios porque lo hay, porque en el orden el Espíritu Santo se mueve. Pero sabes, eso no es todo a lo que Cristo Jesús nos llamó. Cristo Jesús nos llamó a ser familia, a ser comunidad. Y sin la humildad y el amor no vamos a poder llegar al siguiente nivel. Sabes, este lugar yo creo que no será suficiente para los próximos años como Casa Pajiel. Pero sabes, el creer no es solamente algo suficiente. Debo de actuar y vivir y compartir la palabra de Dios. Se trata de que la viva y me siente a la mesa con alguien y la comparta. Amén. Por eso se te pregunta: ¿has estado viviendo la palabra de Dios? ¿La has estado conviviendo? ¿La has estado compartiendo? Un silencio total. Vamos a ir a Hechos 2, 41 y 42. Y dice, el contexto de esta porción es que el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, sobre los seguidores de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? En armonía. Estaban todos juntos. No estaban los líderes allá, no estaban los de visión más allá. Estaban todos juntos en armonía. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué hace? Ve una unidad y desciende y los llena por primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque había unidad, había comunidad. Y luego se levanta un hermanito llamado Pedro, sale de la casa donde estaban y empieza a dar un mensaje poderoso que se convierte en más de 5,000 personas. Wow. Y llegamos aquí y dice: así que lo recibieron, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000. Perdóname, dije 5,000, me pasé de lanza. 3,000. ¿Y qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué? Otra vez, en la doctrina de los apóstoles y en comunión con otros. Y luego en el partimiento del pan y las oraciones. ¡Wow! ¿A cuántos vas a invitar a comer el día de...? No es cierto. Pero la historia real es que se convierten y perseveraban en la doctrina y en la comunión con otros y en invitarte a una barbacoa saliendo del culto, en invitarte entre semana a unas hamburguesas, el invitarte a tu casa a comer, el que vayas a la mía a comer, en comer juntos. Amén. Amén. Ya vamos entendiendo un poquito cómo Dios quiere que vivamos y compartamos la palabra de Dios. ¿Cuántos llegaron a esta iglesia, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, por un pozole, una tamaliza, un pan con leche que te invitó algún amigo? Llegamos a la iglesia por eso.
Sabes, mi papá hoy es un pastor de casi 20 años y llegó a la iglesia por una presentación de niños donde hicieron barbacoa. Y mira dónde está. Yo sé, yo creo en el poder que hay en sentarte a la mesa y comer. Amén. Pero el Señor quiere que volvamos a ese principio, que lo hagamos. Amén. Y sabes, en Proverbios 18:1 dice, te lo voy a leer en dos versiones. Está medio fuerte, ojalá no te ofendas, pero dice así. En la versión Dios habla hoy, dice: el egoísta solo busca su interés y se opone al buen consejo. En la versión PDT dice: el egoísta solo busca satisfacer sus caprichos y desprecia el consejo que se le da. Sabes, aquí Proverbios 18:1 no está preguntándose, no te está preguntando si a ti te gusta convivir o no. No te está preguntando quién te cae gordo de la iglesia o no. No te está preguntando con quién congenias más y con quién no. Amén. Simplemente dice que como egoístas buscamos estar con quien me agrada, con quien me cae bien, y los demás, Dios que los bendiga. Amén. Amén. Nuestro llamado es abrir nuestro corazón, abrir nuestra puerta, abrir nuestro hogar. Sabes, hay tres cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Número uno, ama a quien está ahí a tu lado. Número dos, sé humilde para amar, para aceptar a quien está a tu lado. Mira a quien está a tu lado. A lo mejor se viste mejor que tú, a lo mejor no se viste mejor que tú, a lo mejor huele mejor que tú, a lo mejor no huele mejor que tú. No te creas, ya no voltees. Veo gente echándome ojos muy... No te creas, sí huelo bien. Pero no importa quién está ahí a tu lado, nuestro llamado es vivir y compartir la palabra de Dios. Amén. Solo así tu prójimo será hijo de Dios. Amén. ¿Y cómo la vas a compartir? Sabes, la gente no quiere ir a reuniones en donde no hay comida. Es real. ¿Para qué nos engañamos? Si no hay papa, pues ¿para qué vamos? Es la verdad. ¿Sí o no? Cuando te invitan a alguna casa o a algún lugar, bueno, ¿y a qué horas? ¿No va a haber nada? ¿No? ¿Sí o no, dragones? Digo, hermanos, ¿verdad? Está más padre poder convivir con otros y comer. Después vamos a hacer toda una iglesia de gorditos, pero todos salvos. No es cierto. Pero dice Proverbios que el egoísta solo busca satisfacer sus intereses. Y la base de la comunidad que Dios quiere hacer en Casa Pajiel es que tú te intereses primero en los demás. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hermano? ¿Cómo puedo orar por ti? Amén. Amén. De círculos lo hemos hablado en líderes, de círculos pequeños a círculos grandes, de tus amistades cercanas a amistades que recién conoces. Solo se puede agrandar ese círculo, solo puedes tener más amigos cuando te interesas por otros. Es que, Eric, así es mi personalidad. Sí, entiendo, pero Cristo Jesús no te llamó a formar el reino con tu personalidad. Te llamó a formar su reino con su palabra. Y su palabra dice que perseveremos en la comunión, en la doctrina, en la comunión con otros y en el partimiento del pan. Amén. En las tortas que vas a traer la semana que entra. Gracias que me ayudaron. Amén. Así que, ¿qué espero yo? ¿Qué espera Jesús de este mensaje? Algo sencillo. Que esta semana tú te intereses por esa persona a la que vas a invitar el próximo domingo, porque ya estamos a una semana.
y este mensaje es importante que lo entiendas. No es un mensaje para entenderlo hoy, es un mensaje en donde tienes que llevarte tareas. Y la primera es que te intereses por esa persona a la que estás predicándole de Cristo Jesús. Es algo raro que alguien me esté diciendo que Cristo Jesús me ama y que esa persona no se haya dignado a orar por mí ni una sola vez. Pues es diferente, es algo, déjame decírtelo, es algo muy desinteresado, muy vano, el que tú vayas y le digas a alguien: oye, Cristo te ama, pero tú no le demuestres su amor. Amén. Es algo raro que seas parte de Casa Pajiel y nunca haya ido alguien a visitarte a tu casa, a comer contigo. Hazlo, por favor. Hazlo, ¿sabes? En la casa, Diana y yo tratamos de hacerlo, y los chicos de Visión Más, hace 2 viernes tuvimos una junta en donde de líderes, y al último nos estaban diciendo, les dijimos: a ver, chicos, díganos qué cosas necesitan ver mejores en nosotros, en Diana y en mí. Y dijeron un montón que yo no esperaba, ¿verdad? Ya al final estaba diciendo: no se crean, es broma. Pero una de las cosas que dijeron es que: muchachos, nos estamos yendo bien tarde de aquí. Y Diana dijo: no, muchachos. Cuando termina la predicación se les dice: amigos, gracias por venir. El que ya se quiera ir, adelante. El que necesite transporte o un ride, díganos y lo llevamos. Y quien se quiera quedar, bienvenido. Nadie se para de sus lugares, niños. Les decía: aquí se quedan, yo me quiero ir a dormir y ustedes aquí están. Volteo y Beto ya trae una cobija. No es cierto. ¿Y sabes por qué es eso? Y no es porque yo quiera darme una falsa, algo, agrandarme, no, para nada. Tratamos, porque batallamos, tratamos de ser hospedadores. Tratamos de que la casa huela rico, porque lo hace muy bien mi esposa. Tratamos de que haya algo que comer. A veces, una vez Frank nos dijo: uy, ahora sí se lucieron. Tratamos de comer juntos, aparte de hablar la palabra de Dios. Y hemos terminado a veces tarde, ¿no? Estamos trabajando en que los muchachos se vayan temprano a su casa. Pero sabes, trata de ser hospedador. Trata de que la gente se sienta bien contigo, se sienta bien en tu casa cuando van a verte. A veces vamos a ver a otras personas y lo único que ya queremos es irnos, porque pues no se siente un ambiente hospedador, ¿verdad? Pero la iglesia en los tiempos de Jesús se movió de mesa en mesa porque alguien había decidido ser hospedador. Alguien dijo: voy a poner 500 varos, matamos un cochino y nos vemos el domingo en mi casa. Jesús, ¿cómo ves? ¿Llegas? Y Jesús decía: vamos. Y venían los recaudadores de impuestos, venían los más pecadores. Ahí vamos tú y yo nacimos en una mesa. Amén. Y es necesario que Pajiel se vuelva, primeramente aquí en este lugar, hospedadora. Que no solamente nuestros hermanos de seguridad, nuestros hermanos de mesa bienvenida hagan esa tarea. Es necesario que tú y yo se pueda ver nuestra sonrisa a través del cubreboca. Que vengas a la iglesia y que dejes la cara ahí en el refri un rato y que te traigas la que sonríe. Amén. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Vamos a leer 1 Corintios 12, capítulo 12, del versículo 12 al 18, al 16. Vamos a estar leyendo todo ese capítulo ahorita hasta acabar, hasta las 3 de la tarde. No es cierto. Déjame llegar a él porque solamente tengo una parte. Dije 1 Corintios 12. Déjame llego a él porque es interesante. 1 Corintios 12. Está hablando Pablo
a los colosenses, a los de Corinto, y les dice desde el versículo 1, vamos a irnos al versículo 1, amén. Ahora, hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu Santo da, déjame paso a la versión que traes en tu Biblia, porque lo vas a decir, ¿qué estás leyendo, Eric? Ahí está. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Saben que eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a ídolos mudos. Vamos a pasarnos al versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, amén. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, de San Luis, de Cerritos, del 58 o de Cactus. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Pon atención. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Amén. Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un mismo miembro, un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Fíjate, Pablo está diciendo un montón de veces, el cuerpo es uno solo. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Versículo 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aunque el cuerpo y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Quiero levantar a aquellos hombres y mujeres, siervos de Dios, que se han sentido innecesarios. Sabes, eres necesario aquí. Si eres alguien que limpia los baños, si eres alguien que nadie ve acá adelante, eres tan importante para la obra de Dios en Casa Pajiel. Y sin ti, déjame decírtelo, no podremos llegar al siguiente nivel. Amén. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor a lo que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Versículo 26. De manera que si un miembro, pon atención ahí, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Así que yo quiero honrarte, familia Pajiel, por abrir tu casa a ti que practicas la hospitalidad, por ofrendar. Quiero agradecerte por tu servicio en cada parte de los brazos extendidos de Casa Pajiel, pero quiero retarte a que lo hagas de una mejor manera. Quiero invitarte a que seas el mejor. ¿Y sabes cómo puedes ser el mejor? Sirviendo más. Amén. Así que si la otra tarea es que si tú no sirves en nada, te acerques con tu líder. Si eres joven de Visión Más y no sirves en nada, no te aísles, eres necesario, te necesitamos. Acércate con nosotros. Si eres de Visión Youth, no te aísles, acércate con Eri y Betty, eres necesario. Si eres de varones,
No te aísles, eres necesario. Si eres de mujeres, no te aísles, eres tan necesaria. Amén. Porque cuando algo te duele a ti, nos dolemos contigo. Porque cuando tú ganas, también ganamos contigo. Porque nos preocupamos, porque tienes una familia que te respalda, un barrio que te respalda, que ora por ti, que te ama. Amén. ¿Cuántos creen esto? Amén. De manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A uno los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego de la alabanza, luego de seguridad, luego de ofrendas, luego de ujieres, luego de líderes. Amén. Amén. Luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos de seguridad? ¿Son todos de bienvenida? No. Amén. Procurad, versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Amén. Vamos a terminar y quiero lanzarte el reto a que si tú eres alguien que no le gusta convivir mucho, tomes como práctica cada final de culto. El día de hoy va a ser la primera oportunidad para que tú te acerques a alguien que no conoces y lo saludes. Vamos a empezar con ese pequeño paso. Llega, sonríele, Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Y ya. Es que no tengo tanto tema de conversación. No te preocupes. A lo mejor la otra persona sí lo tiene. Amén. Te va a decir, y luego, ¿qué tal el clima, hermano? No, hombre, un chorro de calor. Quisiera andar en short. Y ahí saca el tema. Pero trata de usar los finales del culto para una oportunidad para convivir. Amén. Ahora, ¿cuál es el otro lado del río de lo que te estoy hablando? Vas a tener muchos amigos. Amén. No vas a poder sacarlos de tu casa. Ya quiero que se vayan. Pero fíjate, a mi esposa lo operaron el jueves de los ojos y un montón de gente, gracias, estuvo orando por ella, estuvo hablándonos que cómo estaba, que si sí quedó ciega, que si no. Quedó bien, gracias a Dios. Ya me ve más guapo y dice, wow, wow. Pero es porque tratamos de hacer amigos. Amén. A lo mejor tengo una personalidad que no le cae muy bien a todos. A lo mejor tienes una personalidad que no le cae bien a alguien. Pero ponte de pie. Ponte de pie, ya vamos a terminar. Pero es nuestro deber como hijos e hijas de Dios abrir nuestro corazón y decir, pues mire, hermano, yo no sé cocinar muy bien, pero lo quiero invitar un día a la casa. Y sabes, ¿qué vas a hacer ese día bendito que vayan a tu casa? Cuéntale acerca de cómo conociste a Cristo. Amén. Cuéntale acerca de tu familia, cómo conociste a tu esposa, si eres casado, si eres joven. Siéntate ahí a la mesa a escuchar las historias de aquel viejito que va a ir a visitarte. Sabes, cuando te sientas a la mesa vas a encontrar inspiración. Otros te van a llamar a ser mejor. Vas a entender por qué alguno llega tarde. Vas a entender por qué alguno trae cara de preocupación. Vas a orar por otros. ¿Y cuál es el filtro? Si al final de que te sientas a comer con tus amigos, tú eres capaz de servir el vino y tomar la santa cena, es que todo está bien. Pero si después de conversar con tus amigos, tú sientes que el Espíritu Santo te dice, oye, no debiste hablar del pastor,
necesitamos mejorar nuestras conversaciones. Amén, amén. Así que ahí te va otra vez, recapitulando. Voy a ser humilde, voy a amar a otros, me voy a interesar en otros, voy a usar los finales de domingos para saludar a otros. Es que tengo que recoger los instrumentos. Primero saluda a otros. Estamos en esto por las personas, no por las cosas. Amén, amén. 5, me voy a preocupar por quien voy a traer el domingo que entra. Amén.